Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y también los que estén a través de la línea telefónica en los diferentes lugares de la República Mexicana. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta tarde para compartir con cada uno de ustedes las bendiciones de Dios. En esta tarde quiero leer en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, y dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La revelación más grande del fin del siglo. Para comprender este misterio escondido en el séptimo sello, el cual, cuando fue abierto en el cielo, en el libro de la redención, en el libro de los 7 sellos, el cual nuestro Señor Jesucristo abrió en el cielo, encontramos que hubo silencio como por media hora. Este gran misterio del séptimo sello es el gran misterio de la segunda venida de Cristo, la segunda venida del ángel del pacto. Para poder comprender este gran misterio y obtener la revelación divina contenida en este séptimo sello, nosotros necesitamos comprender la primera venida de Cristo. A través de la historia de la vida de Cristo y su nacimiento, se nos dice que Jesús nació en Belén de Judea, y algunos historiadores dicen que fue en el año 4, otros dicen que fue o pudo ser en el año 6 antes de la era cristiana. O sea, podríamos decir entonces que fue aproximadamente de 4 a 6 años antes de comenzar la era cristiana. Ahora, esto significa que el pueblo estaba viviendo en el fin del siglo y estaba viviendo también en el fin de la dispensación de la ley, y estaba viviendo también en el fin del cuarto milenio, y estaba viviendo también en el fin del siglo 40, y si se separaban esos siglos de dos, o si se separaban esos milenios, si se separaban de 2 en 2, entonces se estaba viviendo en el siglo XX,
separándolos así los primeros 2000 años, colocándolos en 20 siglos. Y luego los otros 2000 años, colocándolos en 20 siglos más. Y luego los otros 2000 años, colocados en 20 siglos más. Y en la actualidad estamos nosotros viviendo en el fin de los últimos pares de siglos, o sea, de los últimos quinto y sexto milenios, colocados en 20 siglos. Ahora, esto nos muestra un cuadro claro de que cuando el Señor Jesucristo apareció, o sea, nació en Belén de Judea, nació aproximadamente 4 a 6 años antes de terminarse el siglo XX o siglo 40. Si lo colocamos en 40 siglos, entonces es el fin del siglo número 40. Pero si los colocamos de 20 en 20, era el fin del siglo XX. Ahora miren qué cuadro tan hermoso nos muestra la Biblia y nos coloca a nosotros viviendo en un siglo paralelo al siglo en que nació el Señor Jesucristo. Nos coloca en el fin del siglo XX y coloca el nacimiento de Cristo en el fin del siglo XX también. Ahora, luego también encontramos que Cristo Jesús, miren ustedes, estuvo en medio de 2 siglos, el siglo XX y el siglo XXI. Encontramos que cuando el Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio y llevó a cabo su obra de redención de la cruz del Calvario, ya estaba en el siglo XXI, ya estaba en una nueva dispensación también, ya había entrado a la era cristiana de la dispensación de la gracia. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, miren ustedes, estaba comenzando una nueva dispensación. Estos cambios de dispensaciones son mal entendidos por los estudiosos de las Escrituras, o sea, por los doctores de la ley allá en medio del pueblo hebreo, por los teólogos y doctores en divinidad de en medio del pueblo hebreo, y no se dieron cuenta que un cambio de dispensación estaba allí comenzando, y que o se estaba llevando a cabo un cambio de dispensación y una nueva dispensación estaba comenzando cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando nació Jesús, se estaba en el fin del siglo XX de aquel tiempo. Y podemos ver que cuando el Señor Jesucristo nació y luego, más adelante, comenzó su ministerio, cuando comenzó su ministerio se estaba viviendo en la semana número 70 de la profecía de Daniel. Profecía de 70 semanas de años para el pueblo hebreo. No tienen nada que ver con el pueblo gentil. Pero sin embargo, en medio de esta semana, llevó a cabo una obra en favor no solamente del pueblo hebreo, sino de la iglesia gentil, o sea, de los hijos de Dios del medio de los gentiles.
Ahora podemos ver cómo el Señor Jesucristo en un nuevo milenio y también en un nuevo siglo, Él llevó a cabo una obra muy importante como Cordero de Dios. La llevó a cabo dentro de una nueva dispensación. La llevó a cabo cuando la dispensación de la ley había llegado a su final. Y Él cumplió todo lo que estaba establecido en la ley para la redención del ser humano. Él llevó a cabo como Cordero de Dios la obra que redimió a todos los hijos de Dios, cumpliendo así lo que fue reflejado o tipificado en el Cordero Pascual y también en el macho cabrío que cada año se sacrificaba en medio del pueblo hebreo. Ahora todo esto lo llevó a cabo en una nueva dispensación que había comenzado. La dispensación de la ley había terminado con Juan el Bautista, porque los profetas de la ley hasta Juan profetizaron. Fue el último de los profetas. Por eso la Escritura dice, los profetas hasta Juan profetizaron. Pero podemos ver que en el Nuevo Testamento hay profetas también. Y dice San Pablo que Cristo puso a unos en su iglesia apóstoles, a otros colocó profetas, a otros colocó como maestros, a otros como evangelistas, y así por decir. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Así es que podemos ver que Cristo colocó en su iglesia profetas, y el mismo Señor Jesucristo, siendo el profeta mayor, encontramos que vino después de Juan. Y los profetas hasta Juan profetizaron. ¿Y qué? De las profecías de Cristo, siendo profeta, son profecías que corresponden a una nueva dispensación. Pero los profetas de la dispensación de la gracia hasta William Marion Branham profetizaron. Ahora, encontramos que la más grande revelación correspondiente al tiempo del Señor Jesucristo, en donde nació Jesús en Belén de Judea, y donde unos pastores fueron y vieron a Jesús ya nacido. Y luego de pasados aproximadamente 2 años, llegaron unos magos o astrólogos del oriente, que dice que eran de diferentes lugares, pero se encontraron allá en la tierra de Israel, porque eran creyentes en la palabra de Dios. Eran personas que creían las profecías bíblicas dadas por Dios al pueblo hebreo, y estaban esperando la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel. Y ellos, siendo conocedores del firmamento, de las estrellas y su significado, ellos conocían que de Jacob saldría una estrella, el cual sería el Mesías, pero que siempre que Dios ha de hacer algo en la tierra, Él lo refleja en las estrellas. Cuando Él va a enviar
un don, un ministerio a la tierra en un hombre, Él lo refleja en las estrellas. Y hay esta constelación, hay estos alineamientos planetarios. Y primero son vistos estos alineamientos o estas señales en el cielo, mostrando Dios en la Biblia celestial lo que está prometido en esta Biblia escrita, porque ambas Biblias dicen lo mismo. Cuando una persona busca en una página de la Biblia una promesa divina, se lo puede mostrar a todas las personas. Dios también le puede mostrar a todas las personas lo que Él ha prometido para cierto tiempo en la Biblia y en la Biblia escrita. Y en la Biblia que está en el cielo, Dios le muestra a la raza humana lo que Él ha prometido para ese tiempo. Lo muestra primero en el cielo y después lo cumple en la tierra, lo materializa. Siempre que se habla de una estrella, de una señal en el cielo y de estrellas en el cielo, se habla de seres humanos aquí en la tierra. Porque los seres humanos están representados en estrellas y en árboles, y están representados en diferentes cosas de la naturaleza. Porque así Dios lo estableció. Por eso es que encontramos en la Escritura que Cristo dice: al que venciere yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Y el que no conoce que Dios representa en estrella a los seres humanos, puede pensar que le va a dar literalmente la estrella de la mañana. Pero nadie puede tomar con su mano la estrella de la mañana que el Señor se la dé. Hablando en términos literales, aunque proféticamente le puede dar esa estrella para habitar en ella más adelante. Pero en el término que le está hablando aquí, aunque se pueda cumplir más adelante en lo literal también, en lo espiritual, miren lo que es la estrella resplandeciente de la mañana. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice así, y vamos a leerlo completo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora podemos ver cómo la estrella resplandeciente de la mañana que podemos admirar durante la mañana es o representa al Señor Jesucristo en el campo espiritual. ¿Ven ustedes? Esa estrella representa a un hombre, al Señor Jesucristo. Y también el sol. Pues dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, cuando nos habla que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice más: a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis
y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies. Ahora aquí tenemos la promesa divina del día ardiente como un horno, que es la gran tribulación que vendrá. Y luego también tenemos la promesa divina de la venida de Cristo como el sol de justicia. Por eso es que nosotros, cuando miramos los cielos, las estrellas, el sol y la luna, tenemos que entender que todo eso es también tipo y figura de cosas espirituales del programa de Dios, el cual se lleva a cabo en este planeta Tierra. Podemos ver que el sol representa a Cristo, representa a Dios. Por eso fue que en el monte de la transfiguración, cuando Cristo subió con Pedro, Jacobo y Juan, pues había dicho a algunos de los que están aquí, algunos, no dijo uno, sino algunos. Si llega a decir uno, entonces se lleva a uno. Pero dijo algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en el reino de su Padre. También dice, con sus ángeles de gloria. Ahora, encontramos que Él iba a mostrarle en una visión la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, su segunda venida, era para pasados muchos años, muchos siglos. Pero Él, allí en el monte de la transfiguración, estaría mostrándole a ellos el orden de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el reino de su Padre. Por eso encontramos que al subir con Pedro, Jacobo y Juan, los cuales se representan a los creyentes que estarán vivos en el fin del tiempo para ver la venida del Hijo del Hombre. Y aparecen también allí Moisés y Elías, hablando con Jesús. En Moisés están representados todos los hijos de Dios que han partido, que han muerto sus cuerpos, pero que serán resucitados. Y en Elías están representados todos aquellos que no verán muerte y que serán transformados y raptados. Ahora, encontramos que todo lo que allí estarían viendo Pedro, Jacobo y Juan sería lo que se estaría viendo en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en forma actualizada. Y cuando les digo en forma actualizada, les digo ya no en una visión, sino en el cumplimiento de esa visión con personas que estarán viviendo en el tiempo del cumplimiento de esa promesa, los cuales fueron representados en los personajes que estuvieron presentes en el monte de la transfiguración. Por eso encontramos que el Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro resplandeció como el sol, porque la promesa de la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre es como el sol de justicia, naciendo el sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora en sus alas, el sol no tiene alas en lo literal, pero
el sol de justicia que es Cristo, naciendo. Cuando nos dice naciendo o nacerá, nos habla de la mañana de un nuevo día dispensacional. O sea, del comienzo de un nuevo día dispensacional. Y cuando nos habla de sus alas, nos habla del ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías. Y dice, y en sus alas traerá salvación. Para eso es el ministerio de Moisés y Elías, para traer bendición a todos los escogidos de Dios, para traer la bendición de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos, porque en Moisés están representados los muertos en Cristo que han de resucitar, y en Elías están representados los que están vivos en el fin del tiempo para ser transformados. Y así será la bendición de Dios viniendo al pueblo de Dios. Así será la venida del Hijo del Hombre en su reino. San Lucas nos dice que cuando el Señor Jesucristo subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan, nos dice en el capítulo 9, verso 26 en adelante, verso 26 nos dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los ángeles. La gloria del Hijo del Hombre, la gloria del Padre y la gloria de los ángeles. Y dice el verso 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora miren ustedes, se hizo otra la apariencia de su rostro, porque la apariencia del rostro del Hijo del Hombre en su venida y al fin del tiempo será hecha otra. Y aquí los varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora miren ustedes de lo que estaban hablando Moisés y Elías con el Señor Jesucristo, hablando de la partida del Señor Jesucristo a Jerusalén para cumplir su obra como Cordero de Dios y llevar a cabo allí la redención de los hijos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por cuanto esto también es tipo y figura del fin del tiempo y del regreso o partida de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, a la tierra de Israel, al pueblo hebreo, porque el Señor Jesucristo, luego que el pueblo hebreo lo rechazó y pidió su muerte y murió en la cruz del Calvario, a petición del pueblo hebreo, hermano del Imperio Romano, encontramos que Cristo se pasó al pueblo gentil. Encontramos a Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. Encontramos a Cristo en medio de las 7 edades de la iglesia gentil, con cada lámpara y cada luz de cada lámpara, o sea, en cada edad, con cada mensajero dándole luz a los gentiles, dándole luz a su iglesia gentil por medio de cada ángel mensajero. Él ha estado caminando en medio de su iglesia de edad en edad. Él ha estado caminando
de la tierra de Israel, caminó a la tierra de Asia Menor. Y ahí estuvo con San Pablo, dándole luz a la primera edad de la iglesia gentil. Representada la primera edad en la primera lámpara del candelero o candelabro, el cual estaba situado en el lugar santo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Podemos ver también que Dios reflejó en el templo tabernáculo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, reflejó en ambos a su iglesia. En la iglesia del Señor Jesucristo iba a materializarse lo que estaba en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Así es que allí estaban aquellas 7 lámparas con aquellas 7 luces ardiendo, y vino a ser cada edad de la iglesia gentil con su mensajero. Miren ustedes cómo actualiza el Señor Jesucristo en su cuerpo místico de creyentes, que su iglesia es su tabernáculo, su templo. Miren cómo actualiza todo lo que está en el tabernáculo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, y el templo que hizo Salomón, porque todo eso está en el cielo y Cristo tiene que materializarlo en su cuerpo místico de creyentes. Ahora encontramos al Señor Jesucristo caminando en medio de los 7 candeleros. Encontramos a Cristo caminando en la primera edad de la iglesia gentil a través de San Pablo en Asia Menor. Luego encontramos al Señor Jesucristo caminando en el segundo ángel mensajero en Europa, allá en medio de su iglesia gentil en la segunda edad. Y luego pasó a la tercera edad y caminó en medio de su iglesia en el tercer ángel mensajero, allá también en Europa. Y así, en el cuarto, en el quinto y en el sexto, allá también en Europa, donde se cumplieron 5 edades de la iglesia gentil. O sea que fue el área del continente que más parte del templo del Señor Jesucristo materializó, o se materializó, o Cristo materializó en ellos, en seres humanos. Todo perteneciente al lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Pero luego de caminar en 5 edades, en medio de su iglesia gentil, en medio de 5 candeleros, y a través de cada ángel mensajero, luego pasó a Norteamérica para caminar en medio de su iglesia gentil, en la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, y a través del séptimo ángel mensajero, William Mario Branham. Y es el cumplimiento de la séptima luz de la iglesia gentil, la luz de la edad de la Odisea. Y cuando fue rechazado por la edad de la Odisea, se quedó sin luz la séptima edad de la iglesia gentil, así como se quedó sin luz la séptima edad de la iglesia hebrea cuando rechazó a Juan el Bautista. Pero Cristo dijo de Juan era una luz, una antorcha que ardía, y ustedes quisieron caminar a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio, mayor luz que Juan. ¿Por qué? Porque estaba en una edad más arriba, en la edad de la piedra angular, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre.
Así es que, donde había más luz, en la séptima edad de la iglesia hebrea, donde Juan el Bautista era el mensajero, o en la edad de la piedra angular, donde Cristo era el mensajero, donde había más luz, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. No solamente la luz de la séptima edad, o para la séptima edad de la iglesia hebrea. No, Juan era la luz para esa edad. Pero Cristo, en la edad de la piedra angular, la luz para todo ser humano, la luz del mundo. Y la luz, desde la cima, alumbra todo el monte, todo el edificio, toda la pirámide, todo el cuerpo místico. Aunque hayan partido, siempre escuchan la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre, desde la cima, desde la edad de la piedra angular. Para la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento, de los escogidos del Antiguo Testamento, ¿qué voz escucharon ellos? La voz de Cristo, la voz del Hijo del Hombre en la edad de la piedra angular. Y fue y los buscó al paraíso y los trajo en la resurrección, en un nuevo día dispensacional y en un nuevo siglo. Cuando ya había terminado el siglo XX y se había comenzado el siglo XXI. Ahora, esto es como les dije, contando los 6.000 años que ya llevamos de 2000 en 2000. Porque cada 2000 años ocurre algo muy importante en el programa de Dios. Un cambio grande se lleva a cabo. Ahora podemos ver que nuestro tiempo es paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha caminado en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 edades de la iglesia gentil, en donde Él ha caminado, manifestado en cada ángel mensajero de cada edad. Y después Él le ha dado luz a su iglesia durante esas 7 edades o etapas de la iglesia gentil, en el lugar santo de su templo espiritual. Encontramos que Él se ha movido de lugar. Ahora hemos visto que la séptima edad de la iglesia gentil cayó en Norteamérica y su mensajero también, un norteamericano conocido mundialmente como con el nombre de William Marion Branham, al cual nosotros amamos, el cual es nuestro amado hermano Branham, uno de los escogidos de Dios y el más grande mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil, porque fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Fue el precursor de la segunda venida del ángel del pacto para una nueva dispensación y una nueva edad. Ahora encontramos que Cristo, el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, ha volado de Norteamérica a la América Latina y el Caribe para en una nueva dispensación Él llevar a cabo lo que Él
ha prometido. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más importante de todos los tiempos. En el tiempo en donde Cristo tiene grandes promesas para cumplir a su pueblo. Promesas paralelas a las de la primera venida de Cristo. Encontramos que la primera venida de Cristo fue como el Cordero de Dios. Y encontramos que la segunda venida de Cristo, del ángel del pacto, es como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Encontramos que cuando Cristo cumplió plenamente su labor, estaba ya en un nuevo siglo, el siglo XXI. Estaba también ya en un nuevo milenio, el milenio quinto, el quinto milenio ya había comenzado. Y encontramos que todo eso se movió frente a los grandes sabios teólogos y doctores en divinidad de aquel tiempo, y no se dieron cuenta por la forma sencilla, humilde, simple en que todo fue cumplido. Porque siempre que Dios promete algo grande, lo cumple en forma tan sencilla que las personas pueden pensar, pero todo esto tan grande que Dios ha prometido aquí, yo lo estoy esperando. Y algunos pueden decir, pero eso que dicen que es lo que Dios prometió, eso que está sucediendo, que dicen que es lo que Dios prometió, yo veo eso como demasiado de pequeñito para hacer lo que Dios ha prometido, porque lo que Dios ha prometido es algo grande, y yo lo que estoy esperando es algo grande, pero esto no se ve nada de grande. Siempre a la vista humana ha sido en esa forma, porque la gloria no debe ser dada a la parte visible, a la parte humana, sino a la divina. Y Dios, para esconder de los sabios y de los entendidos estas cosas que Él ha prometido llevar a cabo, Él las cumple por medio de personas sencillas. La primera venida del Mesías, promesa esperada por el pueblo hebreo, encontramos que la cumplió en forma tan sencilla en un joven carpintero de Nazaret, que los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos, los sacerdotes de aquel tiempo, ministros de aquel tiempo y el sumo pontífice decían, este no es el Mesías, aunque sus discípulos dicen que es el Mesías. Pero esta gente indocta, que no conocen la ley, son malditos. Ellos no conocen la ley, no conocen las escrituras, decían. Y cuando uno que sí las conocía quiso salir en defensa, le dijeron, ¿y tú has creído también en eso? Escudriña para que veas que de Nazaret no ha salido nada de bueno. Escudriña para que veas que de Nazaret no es que tiene que venir el Mesías. O sea, sí, que de Nazaret no es que tiene que venir el Mesías, sino de Belén de Judea. ¿Cómo vas tú, un hombre tan sabio, a estar creyendo
eso que están diciendo los discípulos de Jesús, que Él es el Mesías, que el Mesías tiene que venir de Belén de Judea. Pero miren ustedes, vino de Belén de Judea en el siglo anterior, finalizando el siglo anterior, finalizando el siglo XX, vino de Belén de Judea, nació en Belén de Judea. Y luego, cuando tuvo su ministerio y llevó a cabo todo su ministerio y cumplió su obra como Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario, ya estaba en un nuevo siglo, en el siglo XXI, contando así, en esa forma, de dos en dos, en los milenios, contando en dos milenios contando 20 siglos, encontramos que ya, cuando llevó a cabo su obra, su ministerio y su obra como Cordero, ya estaba en el quinto milenio y siglo XXI. Y estaba en el tiempo de la semana número 70. Y con esa profecía ahí, y viendo que estaba cumpliéndose el tiempo de esa semana, tenían que darse cuenta que si se estaba viviendo en la semana número 70, el Mesías tenía que estar en la tierra. Pero era tan sencillo. Piensen ustedes, esperaban un rey, el rey de Israel, esperaban ese rey. Y ellos sabían que ese rey sería ¿quién? Sería el ángel del pacto, el ángel de Jehová vestido de carne humana, el mismo Dios vestido de carne humana, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, donde dijo que sería hijo de una virgen, porque la virgen concebiría y daría a luz un hijo, un niño. Capítulo 7, verso 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, o Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con los seres humanos, con el pueblo hebreo, en forma de un hombre, de un profeta, naciendo de una joven, de una virgen, del medio del pueblo hebreo, y naciendo en Belén de Judea. Ahora, todo esto fue cumplido por el Señor Jesucristo. Lo que sucede es que Dios no le pide permiso, ni le pidió permiso, ni al sumo pontífice, ni a los doctores de la ley, ni a los sacerdotes, ni a los fariseos, ni a los saduceos, para él cumplir lo que él prometió. Dios cumple lo que él promete y lo da a conocer. Y después Jesús dice, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Oye lo que Dios dice, que él está cumpliendo en ese tiempo. Porque la voz de Dios lo que hace es dar a conocer lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Lo que Dios está cumpliendo o ha cumplido en cada edad o en cada dispensación, Él lo va a conocer para esa edad y para esa dispensación. Y esa es la revelación más grande para esa edad y para esa dispensación. Ahora, el Señor Jesucristo, allá en medio del pueblo hebreo, está cumpliendo todas las promesas mesiánicas correspondientes a la primera venida del Mesías. Pero era un joven carpintero de Nazaret. No tenía una profesión, solamente tenía un oficio para sostener el hogar, la casa, para sostener toda la familia, porque ya no se menciona más a José, después que el Señor Jesucristo estaba con mayor edad. Solamente lo encontramos siendo mencionado por ahí cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años. Después
cuando es mencionada la familia de Jesús, o sea, cuando es mencionada María y los demás de esa familia, o sea, los hermanos y hermanas de Jesús, como dice la Escritura, no se menciona a José. Según la historia, ya había muerto. Ahora, siendo que el mayor, el primogénito, tomaba entonces el mando de la casa, tenía que encargarse del sostén de la casa para proveer la alimentación, los alimentos para la casa y la ropa, también para toda la familia, en lo que iban creciendo los demás de la casa. Era el hijo mayor. Cuando partía la cabeza de la casa, el hijo mayor era el que tomaba ese lugar. Venía a ser la cabeza de la casa para sostenerla a toda la familia. Ahora miren ustedes, Jesús de Nazaret, conforme a cómo nos dice la Escritura, decían de él, cuando él enseñaba la Escritura, decían, ¿y cómo sabe esta letra sin haber estudiado? O sea que no había registro de que el Señor Jesucristo había estudiado teología, había estudiado en una universidad o en un seminario para estar enseñando estos asuntos espirituales o religiosos al pueblo hebreo, como le enseñaban los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos al pueblo hebreo. Como le enseñaban los rabinos al pueblo, pues Jesús no había estudiado, por lo tanto, le extrañaba que Jesús pudiera estar enseñando sin haber estudiado. Pero podemos ver que no depende de lo que haya estudiado terrenalmente, sino de quién es el Señor Jesucristo. Y por cuanto el Señor Jesucristo es el ángel del pacto, hecho hombre, es el Señor Jesucristo el hombre ungido, el velo de carne ungido con esa columna de fuego, con ese ángel del pacto, en donde ese ángel del pacto habitaba. Por eso él podía decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a decir para qué había sido ungido. Ahora, era tan sencillo Jesús de Nazaret, que dice la Escritura, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y decían, y de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? O sea, ¿puede salir algún profeta de Dios? ¿O acaso puede salir lo más grande? ¿Puede salir el Mesías? Cuando la Escritura dice que tiene que ser de Belén de Judea, ¿cómo va a salir de Nazaret? Aparentemente, los doctores de la ley, y el sumo pontífice, y los sacerdotes, y los fariseos y saduceos tenían la razón aparentemente, porque ellos podían probar por las Escrituras que de Nazaret no podía venir el Mesías. Por lo tanto, descalificaban a Jesús como el Mesías. Pero ellos no sabían que Dios había escondido de su inteligencia, de su sabiduría humana, de su teología, había escondido ese nacimiento. Y lo había escondido también que ellos no podían entender que Jesús de Nazaret había nacido en Belén de Judea, y si alguno de los discípulos de Jesús decía que había nacido en Belén de Judea,
quizás no podía presentar suficientes pruebas para mostrar que había nacido allá. Y Jesús, podemos ver que en ningún momento se preocupó. O sea, esto es de acuerdo a las palabras registradas en la Biblia. Si hubo en alguna ocasión algún momento en que Jesús dijo que él había nacido en Belén de Judea, no la tenemos en el registro bíblico que tenemos a la mano. Pero en el que tenemos a la mano, en ningún momento Jesús dice que nació en Belén de Judea y que cumplió esa promesa. Así es que, miren ustedes, Jesús ni se preocupó por defender el lugar donde él había nacido. No trató de defenderse para él decir que él era el Mesías porque había nacido en Belén de Judea, sino que lo dejó quietecito para que así quedara más escondido el gran secreto, la gran revelación de la primera venida del Mesías. Y ahora, si para la primera venida del Hijo del Hombre, de Cristo, del Mesías, del ángel del pacto, aún estando escrito el lugar donde tenía que nacer, abiertamente, Belén de Judea, y un sinnúmero más de promesas, que tenía que nacer de una virgen. Desde el Génesis está dicho que tenía que venir de una mujer, sería la simiente de la mujer. Y con todo y eso, no lo pudieron ver, no lo pudieron entender, no pudieron comprender que aquel joven nazareno era también de Belén de Judea, en su nacimiento. Y la revelación más grande de aquel tiempo, del fin del siglo XX, en donde nació Jesús, y comienzo del siglo XXI, fue la primera venida del Mesías. Fue la venida del ángel del pacto, velado, cubierto de carne humana y revelado a través de carne humana al pueblo, dándole a conocer que se había cumplido la venida del Mesías. Pero no todos lo creyeron. No todos creyeron la revelación más grande del fin del siglo XX, del tiempo de Jesús, y del comienzo del siglo XXI, que fue la revelación de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Y ahora, viendo que estamos viviendo en tiempos paralelos y siglos paralelos, la revelación más grande del fin del siglo XX y principios del siglo XXI es la revelación de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida del ángel del pacto, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la revelación más grande del fin del siglo XX, del sexto milenio y del principio del siglo XXI, perteneciente ese siglo al séptimo milenio. Conforme a los descubrimientos que han hecho, el calendario tiene 7 años de atraso. Y si le sumamos esos 7 años de atraso que tiene el calendario a 1994 más 7, nos encontramos en el año 2001. O sea, nos encontramos en el primer año del séptimo milenio. La revelación más grande
del fin del siglo, del tiempo de Jesús y del comienzo del nuevo siglo, y también del fin del cuarto milenio y comienzo del quinto milenio, fue la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y podemos ver cómo Él estuvo en 2 siglos, en el fin del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI de su tiempo. Y podemos ver cómo las promesas para el fin del siglo y principio también del siglo XXI, y también las promesas para el fin del sexto milenio y para el comienzo del séptimo milenio, están aquí establecidas en la Escritura. Esas promesas son las que Cristo en su venida, las que el ángel del pacto, que es el Señor Jesucristo, tiene que cumplir en el fin del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. El fin del sexto milenio y comienzo del séptimo milenio, para que así pueda ser introducido el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo, como fue introducida la dispensación de la gracia con la revelación más grande del fin del tiempo y del fin del siglo y comienzo del siglo XXI, del tiempo de la primera venida de Cristo. Y ahora, en el tiempo del fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI y fin del sexto milenio y comienzo del séptimo milenio, la revelación más grande es la segunda venida de Cristo, la segunda venida del ángel del pacto, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el misterio escondido en el séptimo sello. Este es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo cuando fue abierto en el cielo, para ser luego abierto o manifestado aquí en la tierra, en la revelación más grande del fin del siglo y del comienzo del nuevo siglo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más grande de todos los tiempos, un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo. Estamos en el tiempo de la revelación más grande, la revelación del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la revelación que contiene el mensaje del Evangelio del Reino, así como el mensaje del Evangelio de la Gracia. La revelación más grande que tiene es la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y quitando el pecado del mundo. Ahora la revelación más grande que tiene el mensaje del Evangelio del Reino es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Hijo del hombre
e hijo de David. Allá fue hijo del hombre e hijo de Dios. Siempre que se habla de hijo del hombre, se habla de un velo de carne en el cual Dios, el ángel del pacto, estará manifestándose en el cumplimiento de sus promesas para ese tiempo. Y esta manifestación del ángel del pacto por medio de carne humana es la revelación más grande para ese tiempo. La revelación más grande para el fin del siglo XX y el comienzo del siglo XXI y para el fin del milenio sexto y comienzo del séptimo milenio es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró, o la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. La revelación de Jesucristo es enviada por medio de su ángel. Y para el fin del tiempo, la revelación más grande del fin del siglo XX y comienzos del siglo XXI, le toca al ángel del Señor Jesucristo traerla al pueblo. Es la revelación de la venida de Cristo en el fin del tiempo y comienzo del siglo XXI y comienzo del séptimo milenio, como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la revelación más grande del fin del siglo, del fin del tiempo y del fin del mundo. Es la revelación de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Revelación que por medio de su ángel mensajero la da a su pueblo escogido para que así reciban la fe para una nueva dispensación, la fe para recibir las bendiciones que Dios tiene para esa nueva dispensación, la fe para ser transformados y raptados para los que estamos vivos, y la fe para los muertos en Cristo ser resucitados. Fe que está basada en la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la fe para ser transformados y raptados la dan los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que son la voz de Cristo, el ángel del pacto, en su venida como león. Por eso dice que ese ángel fuerte que desciende del cielo con el arco iris alrededor de su cabeza, el cual desciende envuelto en una nube, o sea, envuelto en esa nube o columna de fuego. Dice que su rostro es como el sol, porque la venida de Cristo es como el sol de justicia. Y dice que trae en su mano un librito abierto. Y dice que colocó un pie, el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y cuando lo hubo hecho, dice que clamó como cuando ruge un león. ¿Por qué? Porque su venida es como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como hijo de David. Por eso es que ruge
o clama como cuando un león ruge y 7 truenos emitieron su voz. Es la voz de Cristo, ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, trayéndonos la revelación más grande del fin del tiempo, del fin del siglo y del fin del mundo y de comienzos del siglo XXI. Es la revelación de la venida del ángel del pacto, la venida del Señor Jesucristo en esta columna de fuego, envuelto en una nube para cumplir sus promesas en esta tierra. Y para eso Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para manifestar todas estas cosas que deben suceder, y así darle a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, la revelación más grande del fin del siglo, la revelación de la venida del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, Hijo del hombre e Hijo de David. Esa es la revelación más grande del fin del siglo. Que Dios nos continúa bendiciendo con la revelación más grande del fin del siglo y continúe llenándonos del conocimiento del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, como Hijo del hombre e Hijo de David. Ha sido para mí un privilegio y bendición muy grande estar con ustedes en esta noche y darle a conocer a ustedes la revelación más grande del fin del siglo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y los que están también a través de la línea telefónica en toda la República Mexicana, y también los que están en estos momentos a través de Galaxy 7 Canal 11, viendo y escuchando esta conferencia de esta ocasión. Que las bendiciones del ángel del pacto del Señor Jesucristo sean sobre todos ustedes y siempre nos abre el entendimiento y el corazón para entender la revelación más grande del fin del siglo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos